Muchas gracias, amigos, por traerme otra vez a Sevilla. Muchas gracias por invitarme con un tema tan apasionante y polémico como el que invocan estas jornadas. Yo les voy a hablar, como dice el título, entre interrogantes, del tema República Federal. Entre interrogantes quiero subrayar desde el principio que es una pregunta. ¿Es posible una república federal? ¿Ha habido alguna vez una república federal en España? ¿Qué es eso de la república federal? Ha habido una república federal en España, como saben, muy efímera, que se inició en 1873 y fue políticamente hablando un desastre sin paliativos. Se llegó a la República Federal después de un periodo catastrófico de la historia de España, de una revolución contra la monarquía, muy fundamentalmente, que había sido forjada durante todo el siglo prácticamente. La monarquía estaba, la titular de la monarquía, la reina Isabel II, que aquí nos preside, fue en sus últimos años y quizá durante casi toda su vida una mujer que no supo llevar el título con la dignidad que se requería por la sociedad española de su tiempo, una mujer bastante inclinada a sus caprichos, fundamentalmente a sus caprichos y conveniencias sexuales, una mujer que mantuvo amantes y amigos durante toda su vida, algunos que fueron muy bien vistos por la sociedad española cuando en su juventud, por ejemplo, estaba perdidamente enamorada del general Serrano, con quien tuvo una relación de intimidad que duró mucho tiempo, pero después esos mismos caprichos sexuales se fueron volviendo contra ella y los de última hora pues no fueron tan bien vistos por la sociedad española. El caso es que se acumularon la mala conducta de la reina con una crisis política y una crisis económica de España que dieron lugar pues, a que la burla se extendiese por todo el país respecto de la mala condición de esa monarquía. Se proliferaban los carteles y los chistes respecto de qué significaba en la nación una reina tan peregrina. Aparecían pornografías y carteles denigrantes como el que hizo el catalán Antonio Altadil, titulado La canalla, o también el no menos famoso Los Borbones en pelota, que hicieron dos sevillanos, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, con la reina, con su amante de entonces, Marfori, y sus dos queridos amigos, el padre Claret y Sol Patrocinio, en posiciones altamente de elevado erotismo. Todas estas circunstancias determinaron que al final hubiera sublevaciones por todas partes, la formación de juntas políticas por doquier y una sublevación militar que dirigió Topete, que se levantó en Cádiz contra la situación, no necesariamente contra la monarquía, como ahora mismo diré. El 29 de septiembre de 1868 se declaró la destitución de la reina Isabel II. En definitiva, no se la dejó nunca más volver a España de modo oficial, aunque volvió a veces invitada por su hijo, el rey Alfonso XII, cuando tomó el poder a partir de 1974. Este es el momento en que se inicia la deliberación de una nueva Constitución, la Constitución de 1869, que es la primera que se hace en España por unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal. El 17 de septiembre de 1868, Topete publica un manifiesto en el que dice que no son motivos monárquicos los del levantamiento militar, sino buscar una solución para la monarquía. La revolución está extendida por toda España, muy principalmente por Andalucía. Las tropas favorables a la reina procuran resistir hasta el final, pero Serrano fundamentalmente combate esa resistencia y finalmente gana la batalla, gana la guerra, esos levantamientos en la famosa batalla de Alcolía,
del colega, que fue de 28 de septiembre del 68. A partir de ahí hay que elaborar una nueva Constitución. A Serrano lo elige la Junta de Madrid, le pide que establezca un gobierno provisional y se convocan Cortes Constituyentes que se celebran los días 15 y 18 de enero de 1869. Los reunidos se reúnen en Madrid el 11 de febrero de ese año. Es la primera vez que se discute en España en la historia la cuestión república o monarquía. Es la primera vez que los diputados constituyentes se plantean que hay que establecer en España una monarquía o una república. Topete había dicho que no se levantaba contra la monarquía, pero todos, sin embargo, se habían levantado contra los Borbones. No habría nunca más monarquía borbónica, dijeron los revolucionarios del 68, aunque podía haber todavía monarquía en España. ¿Cuáles son los argumentos que manejan unos y otros para decidir si república o monarquía? Las opiniones a favor de la república sostienen principalmente que la monarquía es incompatible con la soberanía nacional, argumento que, si tengo tiempo de explicarles, procuraré desarrollar un poco porque es muy interesante. Realmente no había habido soberanía nacional o ejercicio constitucional en base a la soberanía del pueblo en España nunca, ni en 1812, que fue nuestra primera constitución basada o hecha por la nación, sino siempre eran ejercicio de la soberanía compartida entre el rey soberano y el pueblo y la nación. De modo que aceptar la monarquía, decían los republicanos, suponía aceptar una doble soberanía, la del rey y la del pueblo, lo cual no era admisible. La monarquía, decían los republicanos, es contraria al progreso. La monarquía que, en definitiva, no sería sino una reproducción de lo que acababa de abrogarse mediante las juntas revolucionarias y la Revolución de septiembre del 68. Además, puesto que no eran los Borbones los que podían volver a dirigir la monarquía española, habría que designar un monarca extranjero y no es compatible con España la posibilidad de designar un monarca extranjero, decían. Y, por otra parte, en fin, concluyen los partidarios de la Federación que el ejemplo de Norteamérica, el ejemplo de Estados Unidos, que había sufrido nada menos que una guerra civil y no se había roto su unidad, es la mejor prueba de la resistencia y de la fortaleza que da a la unidad de la nación una federación. De modo que imitemos a Estados Unidos y establezcamos también en España una federación, decían. En cualquier caso, la Constitución de 1869 se inclinó por la monarquía. Esa es la Constitución democrática más importante que ha tenido España nunca, porque por primera vez se declara la totalidad de las libertades civiles, aparece la libertad de asociación o de reunión o la libertad religiosa en términos que no había habido nunca en España antes. Decían los monárquicos que, en definitiva, por más que se impugne la monarquía, siempre es posible, aunque sea una institución retrógrada, ampararla y protegerla de instituciones democráticas y darle así lo que la monarquía como entidad histórica no tiene. Se dice por los monárquicos que garantiza muy notablemente la estabilidad del sistema, le da seguridad, una continuidad que las elecciones no permiten en el caso de la República. La libertad, en definitiva, que es lo que más se exige y pide, no determina necesariamente un tipo de gobierno, una forma de gobierno. Puede existir libertad dentro de la República y dentro de la monarquía. La monarquía conecta con el ser y la tradición de España de un modo más exacto que la República, que nunca había habido aquí antes de ese tiempo. Y, en fin, decían en último término, como última barrera de defensa, en definitivas cuentas, no había llegado en España el tiempo de la República. La Constitución de 1869, la más importante, insisto, desde el punto de vista democrático y de las libertades que había existido en España nunca, fue votada como Constitución monárquica, excluidos, sin embargo, los Borbones, reprobados definitivamente a partir de la Revolución de septiembre, cuando la reina Isabel II toma la de Villadiego y se va a vivir a Francia, donde estará ya definitivamente
hasta 1904. Fue una reina longeva, que parece que, puesto que empezó a reinar muy temprana, como cuando era una niña, que duró hasta 1904, vino a España pocas veces, pero estuvo presente en la política española mucho tiempo. Saben que la solución que se dio al problema de constitución monárquica, pero ¿qué rey? Fue buscar un rey por todas partes. ¿Dónde elegir un rey? Las potencias extranjeras tenían intereses en este asunto. Hubo un momento en que muchos pensaron en Montpensier, casado con la hermana de la reina, con Luisa Fernanda, de la que posteriormente todavía tendría continuidad la monarquía borbónica. A Inglaterra no le gustaba el personaje, que aproximaría la monarquía española de nuevo a Francia. De modo que, en fin, después de muchas piruetas en las que no me entretengo, saben que la solución fue buscar un rey italiano, Amadeo de Saboya, que duró muy poco tiempo porque se cansó enseguida de España. Una de las cosas más llamativas y sobrecogedoras, a mi juicio, que se han escrito nunca sobre cómo somos los españoles, fue la despedida de Amadeo de Saboya de España. ¿Por qué en 1873 Amadeo de Saboya, que lo habían elegido rey de España, lo habían traído de Italia nada menos que para esto tan importante, decide abandonarnos y abdicar? El manifiesto de abdicación del rey Amadeo es de 11 de septiembre y decía: «Conozco que me engañó mi buen deseo. 2 años ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de la paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de sus dichas, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidarios, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál sea la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla». Y se fue. Las cámaras se reunieron el propio día 11 de febrero, leyeron el manifiesto del rey Amadeo y vieron que en lo sucesivo no había otra solución que proclamar la República Federal. La cuestión a partir de ese instante es que lo que hacen las Cortes todo es absolutamente inconstitucional. Se reúne la Asamblea y llaman al Senado para que haya una reunión conjunta de ambas cámaras a efectos de la proclamación de la República, cosa prohibida por la Constitución de 1869. Se reúnen, no obstante, y proclaman la República, cosa evidentemente contraria a la Constitución de 1869, que, como he dicho, era una Constitución monárquica. Y además lo que proclaman es una República que tienen que decidir de qué clase, República unitaria o República federal. Se inclinan por una República federal, pero no tienen ni la menor idea de en qué consiste eso de la República federal. Lo planteó Echegaray, el primero de todos, ya mientras se deliberaba incluso la Constitución del 69. ¿Pero qué piensan ustedes que es una República federal? Se lo pregunta primero a los intelectuales que estaban próximos a él en el gobierno. ¿Qué creen ustedes que es una República federal? Y nadie contesta realmente a esa pregunta. Y le pregunta al pueblo, al vulgo, al pueblo llano, ¿de qué hablan ustedes cuando están hablando de República Federal? Y nadie contesta porque nadie tiene la menor idea de que pueda ser una república federal. Los pensadores, decía Echegaray, no tienen una idea indefinida. Palabras suyas son: no tenéis una República Federal porque no sabéis qué es vuestra República Federal. No obstante, hacia
muchos años después se llegó a formar una idea más clara cuando Pi y Margall la formuló en su capital libro sobre las nacionalidades. La única idea que se tenía clara entonces de qué era una república federal es que consistía en un Estado, en una nación que se construía no de arriba a abajo, como se ha construido siempre el Estado en la historia de España y en la historia de muchas naciones, es decir, mediante una decisión del soberano, el monarca o el pueblo, de la nación, que estructura el Estado partiendo del Gobierno central y del Parlamento central y estableciendo las diferentes piezas que lo componen hasta llegar a la última municipalidad. No, el Estado federal se construye de otra manera, se construye de abajo arriba. Primero es el individuo, cada uno de los sujetos, cada uno de los ciudadanos, que decide cuál es el ámbito de su poder, qué es lo que quiero retener para mí de mi libertad. Después se construye el municipio, que es la pieza administrativa y política más pequeña, y se determina qué es lo que ha de ser el municipio, cuánto poder ha de tener. Y luego la provincia, y luego la pieza esencial, que es el Estado, pero no el Estado global, sino el Estado territorial. Cada una de las piezas son estados que van a formar parte de la federación. El Estado federal está integrado por piezas más concretas que son estados. El federalismo implica la construcción del Estado de abajo arriba. Esta es la idea de la República Federal que acaba imponiéndose en aquellos años y que tiene un buen reflejo en el proyecto de Constitución de 1873. Se ponen a trabajar los republicanos en una Constitución que ampare estas ideas. Como hay que construir de abajo arriba, lo primero que ocurre es que los pueblos deciden, o las comarcas deciden autogobernarse sin tener ningún referente constitucional, sino que se dotan de sus propias constituciones con las cuales se van a gobernar lo que se dio en llamar los cantones. Ese movimiento cantonalista, propio, muy característico del periodo republicano de 1873, es la lógica consecuencia de ideas que suponen que el Estado se construye de abajo arriba. Al Estado, no es el Estado el que se atribuye toda la soberanía y la distribuye entre piezas territoriales. Son cada una de las unidades territoriales que conforman la Federación las que deciden cuál va a ser el poder del Estado, qué parte le asignan o atribuyen. De modo que empieza a elaborarse y se llega a preparar un proyecto de Constitución cuyas bases fundamentales son estas. El Estado miembro es una pieza esencial del sistema federal, la base de la Federación. Cada una de las provincias españolas pasa a denominarse, si lo desea, Estado, y si no, será una pieza territorial del Estado. Es decir, el Estado, cada uno de los Estados miembros de la Federación, disponen de su estructura territorial como quieran. Mantienen las provincias o las eliminan, las transforman en otra cosa, las convierten en comarcas o en cualquier otro tipo de demarcación. La disponibilidad de cada Estado, de Andalucía, sobre su propio territorio, determina que la división territorial es la que decide el Gobierno del Estado andaluz, no la que se decide desde una Constitución suprema. En el proyecto de Constitución de 1873 se definían cuáles eran las competencias de la Federación de un modo, una vez que se habían atribuido las competencias a cada uno de los Estados. Por tanto, lo que se hacía en el proyecto es determinar una lista de competencias de la Federación. Las que no estaban asignadas a la Federación es porque eran de cada uno de los Estados miembros. La competencia residual, es decir, todo aquello que no había sido atribuido a la Federación, correspondía siempre a los Estados. Se establecen para los Estados simplemente algunas limitaciones en su poder, consistentes en que no pueden legislar contra la Constitución y no pueden legislar tampoco contra algunas de las libertades. El caos que supuso durante el tiempo de la tramitación de la Constitución Federal la organización del país, el hecho de que el gobierno fuera muy inestable, se sucedieran 4 presidentes durante la muy efímera Primera República Española, determinó que aquello fracasara. Fracasó Figueras primero como presidente, fracasó Salmerón, fracasó Pi y Margall antes que Salmerón y fracasó Castelar.
Fracasaron todos y cada uno de ellos y luego hubo, como siempre, un levantamiento militar, el general Martínez Campos, que determina la reaparición de nuevo en España de la dinastía de los Borbones, encarnada ahora por el rey Alfonso XII, que estaba en Inglaterra exiliado en un regimiento militar en Selhurst y desde allí pues expresa su deseo de volver a España y viene naturalmente en olor de multitudes. Se restablece, por tanto, la monarquía borbónica y se elabora una constitución nueva, la Constitución de 1876, que ha sido la constitución más duradera hasta ahora de la historia de España, porque aguantó viva hasta 1931, la hora de la constitución de la Segunda República. Me gusta decir casi siempre que esa Constitución duró tanto porque nunca se aplicó. Una buena manera de que duren las constituciones, como está ocurriendo ahora con la española de 1978, es que poco a poco se banalicen y no se apliquen cuando no conviene. La de ahora es más difícil de incumplir porque existe un Tribunal Constitucional que anula las leyes que son contrarias a la Constitución. Entonces no había Tribunal Constitucional ni ningún órgano que garantizase el acatamiento de la Constitución, de manera que el legislador y los partidos que se sustituían a unos a otros en un cambalache de elecciones que estaban siempre preparadas, cuyos resultados estaban siempre acordados, pues permitieron la continuidad de una Constitución que realmente nunca se aplicó en serio. Pero no daré un salto tan grande. Hubo una República Federal en 1873 y nunca más ha habido una República Federal en España, ni tampoco se ha intentado montarla en serio. Realmente quedaron escocidos los políticos españoles por lo que había ocurrido en 1873, quedaron muy afectados por el fracaso y ya no se atrevieron en lo sucesivo ni a hablar más de República Federal. Se habrán dado cuenta a los que no conozcan a los personajes por los nombres que he citado, que la mayor parte de los presidentes de la República Federal fueron catalanes. Los catalanes, no obstante, se olvidaron a partir de entonces de la República Federal casi siempre. El discípulo más directo de Pi Margall, el gran ideólogo de la República Federal, el gran doctrinario de la República Federal española, fue Almiral. Almiral ya no piensa en una República Federal como un modo de organizar el Estado español, sino en fórmulas de autonomía o de autogobierno propias para Cataluña. De modo que fundó en 1882 el Centro Catalán, que ya no pretendía, como digo, ninguna clase de federación, sino soluciones particulares para Cataluña. De soluciones particulares de Cataluña es de lo que se habla a partir de entonces, o de las regiones que con el tiempo Ortega y Gasset llamaría las regiones ariscas en España, las que pretendían una autonomía fuerte o incluso su autodeterminación. El desarrollo del catalanismo político tiene algunos hitos muy fáciles de determinar. Después de Almiral, realmente el momento importante del catalanismo es el que protagoniza Prat de la Riba, con las bases de Manresa que se aprueban o se formulan el 17 de marzo de 1892. No es un proyecto político independentista, como no lo fue ninguno en esta fase. Es un proyecto que busca criterios para la integración de Cataluña en España e incluso se piensa, es la única fórmula más arriesgada que se emplea, la de la formulación de una constitución regional catalana. Prat de la Riba tenía un partener importante en Madrid. En la filosofía de Prat era entremos en Madrid con cuidado, con criterios conservadores, no conviene formular allí políticas e ideas muy rompedoras, y encontró un par muy importante para hacerlo, que fue Cambó, político realmente formidable, que se conectó bien también con don Antonio Maura, un antiguo director de nuestra academia, de modo que llegaron a formular la Mancomunidad Catalana en 1914, que es un precedente realmente de lo que iba a ocurrir en los años sucesivos. Los años sucesivos son complejos de explicar en pocas palabras, pero realmente lo intentaré.
a un presidente de los Estados Unidos que no estaba bien porque había cogido la gripe española, la llamada gripe española de 1918, y estuvo a punto de morir, pero después quedó muy debilitado, porque incluso tuvo eso que llamamos ahora un ictus, que le debilitó bastante, incluso yo creo que intelectualmente. Cuando negociaba en París en 1918 el término de la Primera Guerra Mundial, se le ocurrió formular una declaración en la que se incluía como uno de los puntos el principio de autodeterminación de los pueblos. Esta fue una declaración poco matizada, de la que ha derivado siempre como un juego obvio que los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, la regla de la autodeterminación. Ha prosperado mucho lo de la autodeterminación y también fue importante en aquellos tiempos. La autodeterminación la entendían los políticos de aquel tiempo de dos maneras. Autodeterminación, podríamos decir, interna, y autodeterminación externa. Perdona esta clasificación tan profesoral. Esa autodeterminación interna, aquella que puede ejercer un territorio para dotarse de autonomía dentro de un Estado. Esa autodeterminación externa, aquella que puede ejercer un territorio para independizarse de un Estado. Wilson pensaba en la autodeterminación externa porque estaba pensando en la posibilidad de autodeterminación de los pueblos que habían formado parte del Imperio Austrohúngaro para que formaran estados independientes. Pero la autodeterminación en la que se pensó en Cataluña fundamentalmente fue autodeterminación interna, es decir, dotarse de un estatuto o constitución en la que resolver el problema de la organización del territorio dentro de la Organización General de España. Pero la confusión fue parecida a la que existió también en el periodo republicano del 73. Nadie sabía muy bien lo que quería. Y esa ha sido siempre una de las grandes cargas que hemos sufrido los españoles con respecto de la organización del Estado. Nadie sabía muy bien lo que quería. Nadie, ni los más importantes políticos que teníamos entonces. Como prueba, Azaña, nada menos que Azaña, hace un discurso proverbial, como todos los suyos, inacabables, brillantísimos, bien trabados, bien pensados, en Barcelona, 1930. Y le dice a los catalanes en aquel discurso hecho en un café barcelonés: si ustedes deciden algún día remar fuera de España, los queremos dentro de España, pero si ustedes deciden bogar por su cuenta y separarse de la nación a la que han pertenecido, los acogeremos, los respetaremos con mucho gusto. Miren ustedes si soy liberal. Lo dijo con mucho gusto a alguien que va a ser el personaje más importante probablemente de la Segunda República. Cuando la dictadura de Primo de Rivera está llegando al final, cuando está a punto de declararse esa Segunda República, los políticos más importantes de ese tiempo se reúnen en San Sebastián en 1930 y llegan al llamado Pacto de San Sebastián. No se sabe muy bien qué es lo que se acordó en el Pacto de San Sebastián, porque cada uno de los que participaron en aquella reunión salieron diciendo y en ruedas de prensa cosas distintas. Para los catalanes se había acordado la autodeterminación de Cataluña y, sobre todo, que Cataluña estuviera dotada de una autonomía regida por un estatuto o constitución, se decía entonces. El caso es que, como no se sabía muy bien qué es lo que habían acordado, ni tampoco lo que querían, cuando se proclama la República Española el 14 de abril de 1931, en Cataluña se formulan declaraciones favorables a no se sabe muy bien qué, porque las proclamaciones dicen lo siguiente: Macià, el 4 de abril de 1931, desde el balcón de la Plaza de San Jaime en Cataluña, dijo: en nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán bajo el régimen de una república catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos de España su colaboración en la confederación de los pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para liberarlos de la monarquía borbónica. Se escandaliza el gobierno del Estado, una declaración hecha así el mismo día de proclamación, y mandan unos pocos ministros a Barcelona para hablar con Macià para que rebaje el tono de la declaración, cosa que se hace a cambio de que por decreto, el gobierno, decreto de 22 de abril de 1931,
el Gobierno, avant la lettre, es decir, antes de que haya una nueva Constitución, como ocurrió también en 1978, reconozca la Generalitat catalana. Cataluña, a partir de ese momento, elabora su primer estatuto de autonomía. Pudo llamarse Constitución de Cataluña, pero eligieron la palabra estatuto, que era la que procedía de la Mancomunidad de 1914. Se podía haber llamado Constitución y probablemente muchos hubieran quedado más tranquilos con la Constitución de Cataluña que con el Estatuto de Cataluña. Pero se elabora un estatuto en absoluta libertad. El estatuto que se prepara en el santuario de Núria, en 2 semanas, se lleva a las Cortes y se publica en el boletín de las Cortes el 18 de agosto de 1931. No teníamos Constitución todavía, no existía la Constitución de la República. Por tanto, Cataluña elabora ese estatuto en absoluta libertad, sin ningún referente, y se atribuye los poderes que tienen a bien los políticos que participaron en ese texto. Por tanto, no hay ningún techo, ningún límite. Lo llevan a las Cortes para debatirlo y las Cortes lo que hacen es que lo depositan allí y no lo tocan. Se esperan a que exista la Constitución, que no se aprueba hasta diciembre. Y una vez que se ha aprobado la Constitución, empiezan a debatir el Estatuto de Cataluña y, naturalmente, lo adaptan a la Constitución, lo que significa lo han de recortar para acomodarlo a la Constitución en todo aquello en que el Estatuto excedía de los principios constitucionales. Se hace una Constitución que permite un estatuto que es el reflejo del autogobierno de esa región. ¿Y con las demás regiones qué hacemos? ¿Qué ocurre con las demás regiones españolas? ¿Van a tener también autogobierno o no? Y en su caso, ¿con qué referencia? No se meten en esto los constituyentes de 1961. Dicen algunas cosas que revelan también el desconocimiento más absoluto de dónde estaban, es lo que querían hacer. Como digo, esto es una rémora repetida en España en todas sus constituciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo llaman al Estado? Si ven las declaraciones de los principales constituyentes, comprobarán hasta qué punto la indefinición es lo que reina. Jiménez de Asúa, uno de los grandes en el proceso constituyente del 31, dijo: deliberadamente no hemos querido decir que nuestra Constitución de España, que España sea una república federal. No hemos querido declararlo porque hoy tanto el unitarismo como el federalismo están en franca crisis teórica y práctica. Alcalá Zamora, los constituyentes han querido dejar expedito el camino para las posibilidades amplísimas de una república federal sin imponer la rigidez de un tipo ni el fetichismo de un nombre. García Valdecasas, ha sido el recelo a la palabra federal lo que nos ha movido fundamentalmente a descartarla. En el preámbulo del proyecto de Constitución que elaboró una comisión jurídica asesora, se dice: hubiera sido arbitrario trazar sobre el papel una república federal que, por lo visto, no apetece a la generalidad del pueblo a quien habría de serle impuesta. ¿Qué han creado los constituyentes de 1931? ¿Qué es aquello? Pues para bautizarlo inventaron un nombre. España se constituye en un Estado integral. Eso es lo que habíamos creado en 1931, una de las grandes originalidades que hemos exportado al mundo, un Estado integral. ¿Y en qué se diferencia un Estado integral de una república federal? Pues esto es mucho más difícil de determinar. Primero, lo que hay que resolver en primer lugar es si todas las regiones españolas van a tener autonomía o solo algunas. Y esto es objeto de un debate muy arduo, porque por un lado se proclama la libertad de transformar cada provincia o grupo de provincias en regiones políticas, regiones autónomas. Algunos políticos y filósofos importantes, como Ortega y Gasset, dicen entonces que no se puede dividir España en 2 tipos de territorios. Uno constituido por las regiones que él llama ariscas, poco adictas al poder central, y otro las regiones dóciles al poder central, de modo que hay que dar el mismo tratamiento absolutamente a todo el territorio. Hay que generalizar ese supuesto. De todas maneras, como bien recordarán,
durante la efímera Segunda República, no dio tiempo a transformar España en regiones autónomas, a crear el Estado integral completo. Solo Cataluña tuvo autonomía a partir de 1932, cuando se aprueba su estatuto. Se llegó a elaborar el Estatuto Vasco y el Estatuto Gallego, e incluso durante la Guerra Civil el Estatuto Andaluz, sin que llegaran a entrar finalmente en vigor. ¿Cómo se organizaba el Estado entonces? Pues el Estado integral era un sistema en el cual la Constitución establecía una relación de competencias del Estado, exclusivas del Estado. Las comunidades autónomas, las regiones fijaban las competencias en sus estatutos, y había una lista también en la Constitución de competencias que pertenecían a ambas partes, competencias concurrentes o compartidas entre ambas instancias. Fin de lo más singular. Para constituirse en región autónoma tenía que mediar la iniciativa de las provincias, solas o unidas con otras, y esa transformación se llevaba a cabo mediante la aprobación de un estatuto de autonomía que correspondía a las Cortes Generales aprobarla, verificando si se ajustaba a la Constitución. Saber si había o no compatibilidad con la Constitución, o si la legislación autonómica chocaba con la legislación o la Constitución del Estado, quedaba encomendado a un tribunal llamado de Garantías Constitucionales, que verificaría por la regularidad y el mantenimiento de esa situación. Todo funcionó más o menos poco tiempo, porque desde el 32, que se proclama el Estatuto de Cataluña, hasta el 34, que es la primera gran ruptura del Estatuto y de la agresión al orden establecido, se produce, una crisis ya el 6 de octubre de 1934, cuando Companys declara el Estado catalán de la República Federal Española. De nuevo, una República Federal declarada desde un balcón, algo a lo que han sido, por lo que se ve, aficionados algunos políticos catalanes. Esa proclamación de la República Federal no prospera. Lo que prospera es que el gobierno del Estado mete en la cárcel a Companys, y el capitán general del ejército en Barcelona, Batet, en aquella ocasión, pues cañonea el Palacio de la Generalitat y se acaba la aventura. Y se acaba la aventura, además, que había sido perfectamente inconstitucional por parte del Gobierno del Estado, que acordó, como se ha acordado también no hace muchos meses, la suspensión del Estatuto de Cataluña. La suspensión del Estatuto de Cataluña, que aquí se ha acordado en base al 152 hace un poco tiempo, no era entonces posible, porque la Constitución de 1931 no contenía ninguna cláusula parecida al artículo 152, tan famoso. De modo que impugnaron los gobernantes catalanes la suspensión del estatuto y ganaron el pleito, cosa que no suele saberse, pero sobre que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Garantías Constitucionales, que anulaba una sentencia ya de 1936, antes de proclamarse la guerra, del 5 de marzo de 1936, en la que anulaba la decisión de suspender el estatuto. Por tanto, no ha vuelto a haber una República Federal, porque en 1978, cuando hicimos la nueva Constitución, no se volvió a repetir ni siquiera el intento. Nadie habló entonces de federación ni nada que se pareciera. Se proclamó y se hizo una España parecida a la que se intentó en 1931. Cuando se pregunta algunas veces cuáles fueron las bases en las que se fijaron, las fuentes en las que se fijaron los constituyentes de 1978, no se dicen siempre con toda la claridad necesaria que fue la Constitución de 1931. La organización territorial de España, diseñada por la Constitución de 1978, se parece a la de 1961 como una gota de agua a otra. Son exactamente el mismo modelo. No lo llamamos Estado integral, pero la idea es que la transformación de las provincias que lo desearan en comunidades autónomas depende de su propia voluntad,
se aprueba un Estatuto de Autonomía, el Estatuto se dota de las propias competencias dentro del marco de la Constitución. Había algunas particularidades ahora en el 78, como por ejemplo eso de las comunidades autónomas de primera generación y las de segundo nivel, pero al final toda la generalización del sistema de autonomías territoriales es algo que permitía la Constitución de 1931 y lo que ha permitido la Constitución de 1978. ¿Y esto qué es? De nuevo la pregunta, ¿este Estado qué es? ¿Qué es desde el punto de vista de las categorías dogmáticas, desde el punto de vista de las categorías doctrinales? Echegaray preguntaría a nuestros políticos hoy, ¿y ustedes en qué marco viven? ¿Esto es una federación o qué cosa es el Estado de las Autonomías españoles? Miren, el concepto de Estado federal ha variado ya mucho a lo largo del tiempo. Hay dos modos de entenderlo. Uno, entender que un Estado federal es una confederación. Esto es lo que pensaban fundamentalmente los constituyentes de 1873. Un Estado federal se construye de abajo arriba, es decir, hay unidades políticas formadas a las que se llama Estados que deciden en conjunto crear una estructura superior a ellos, que llamaban federación, pero que más justamente podrían haberla llamado confederación. Es decir, el resultado de una cesión de poder a una instancia superior que se ocupe de intereses comunes. Eso es una confederación. Una confederación tiene una composición casi supraestatal y se traba sobre la base de cuerpos normativos que son como tratados internacionales, distinto de la federación que se rige por una constitución en la que no hay derecho a la separación, mientras que en la confederación sí. Confederaciones en el mundo no hay, ni ha habido nunca. Confederaciones ha habido inicialmente en Estados Unidos, pero se transformaron en poco tiempo en una federación. Existió una inicial confederación que se transformó en federación. Hay en Europa un país que dice tener una confederación, que es Suiza, que no funciona ni ha funcionado nunca como confederación, sino como federación de Estados. Es decir, donde no existe el derecho a la separación y hay una Constitución general que los arropa. De modo que la idea de federación ha cambiado a lo largo del tiempo y hoy hay tanta diversidad de federaciones en el mundo, la estadounidense, la suiza, la federación alemana, en América muchas federaciones de muy diferente carácter, que realmente bajo el paraguas de lo federal pueden agruparse muchas unidades políticas en las que lo característico es la existencia de un poder central, la presencia de muchos poderes territoriales autónomos con competencias de índole política, con capacidad para legislar y con un sistema de autogobierno, y las relaciones de todos ellos gestionadas, controladas por un poder judicial llamado Tribunal Constitucional o parecido que los nivela y mantiene el equilibrio. En este sentido, desde un punto de vista técnico, podría decirse que la España actual es una federación. No tiene ese nombre, nadie se lo ha puesto, pero no es distinta que la mayor parte de las federaciones que existen en el mundo. Si se analiza cómo está repartido el poder en España y cómo lo está en Alemania, veremos que realmente los principios generales son los mismos, que las competencias que tiene la federación en Alemania son parecidas a las del Estado español y que la competencia que tiene reconocidas los Länder en Alemania son igualmente muy parecidos al de las comunidades autónomas españolas, si no mayores los de nuestras comunidades autónomas en algunos puntos. En fin, que desde el punto de vista estructural, doctrinal, la filosofía de uno u otro sistema se parecen mucho. Nadie califica a nuestro sistema como una federación, pero se parece mucho. La mayor parte de los estudiosos, constitucionalistas o profesores de Derecho Público comparte que esto es así. De modo que ahora ya no solo tenemos una federación y nadie habla de República Federal, ni se avisola en el horizonte que pueda hablarse nunca más
próximamente de esto. Me gustaría explicarles, y voy a terminar ya con esto, que Cataluña, la fervientemente defensora de un cambio de su estatus para exigiendo autodeterminación y segregación del territorio del Estado, elaboró a partir de 2012, años siguientes, preparó una comisión per la Transició Nacional de Cataluña, que elaboró hasta 18 informes que determinaban cómo tendría que ser Cataluña, qué tendría que ser Cataluña cuando consiguiera la autodeterminación y la formación de un Estado propio, cómo tendría que integrarse en el Estado. En esos informes, que curiosamente yo siempre que puedo se lo digo a nuestros gobernantes, parece mentira que esos 18 informes de Cataluña sobre su futuro y su autodeterminación no hayan sido contestados por las autoridades del Estado nunca, porque además se prestan a un debate muy interesante por las cosas que sugieren y las afirmaciones que dicen. En esos informes, el final es la constitución de un Estado catalán separado de España. En modo alguno la constitución de un Estado federal del que Cataluña forme parte. Eso ha dejado de estar en el horizonte de los políticos secesionistas catalanes. Lo que se pretende es un Estado independiente de Cataluña. Pero miren ustedes que el informe 16 y siguientes de esa serie dicen qué es lo que ocurrirá en Cataluña a partir de que sea un Estado independiente y separado. Porque, claro, existen unas relaciones de vecindad históricas con España que no se pueden desconocer y algunas cosas que sería bueno gobernar en común. Obviamente, el ejército y la defensa, pero también algunas competencias de tipo administrativo que necesitan cooperación, el medio ambiente, la energía eléctrica, el traspaso de fronteras, la vigilancia de fronteras y otras muchas. De modo que sugieren esos informes que una vez que Cataluña sea independiente habría que establecer estructuras políticas comunes con el Estado español para que gobiernen en ambos territorios. Es decir, que el postulado final es primero nos separamos y luego nos juntamos otra vez, aunque sea parcialmente, para crear unas estructuras de segundo nivel que ayuden a la gobernanza de algunos temas esenciales. Están postulando, sin llamarlo, la creación de una confederación. Si eso ocurriera así, esa confederación tendría corta vida, porque he dicho y repito que nunca ha habido una confederación que haya durado. Todas acaban siendo federaciones. De modo que probablemente llegaríamos a constituir se llegaría a constituir con el tiempo, si se produjeran estas premisas, una federación en el Estado español. Es curioso esto, lo digo, también se lo he dicho en alguna ocasión que he tenido oportunidad de hablar con ellos, con los más eminentes políticos catalanes, que hay que ver el largo recorrido que están siguiendo lo de la independencia de Cataluña para acabar en esto. Porque el Estatuto de Autonomía es una pieza jurídica y política la más de flexible que permite un acrecentamiento de las competencias propias a costa del Estado, que no tiene prácticamente límite. De modo que por esa vía se podría igualmente haber acrecido la autonomía y dejar al Estado en la misma lámina de competencias mínimas que pretenden otorgarle una vez que sean independientes. Les dejo sobre sus cabezas o flotando en la sala una reflexión final. No hay República Federal en España. Hubo un intento nada más en la historia, nunca se ha vuelto a intentar y yo creo que no se volverá a intentar nunca más mientras las bases constitucionales sobre las que hoy estamos asentados se mantengan y hay que pronosticarle un largo futuro. Una de las razones por las que esto ha ocurrido es porque la idea de federación siempre ha sido incompatible con la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno centralista. Lo ha sido así durante toda la historia. Los Borbones, nada más llegar a España con Felipe V a principios del siglo XVIII, borraron los fueros
y las libertades territoriales las sustituyeron por un Estado eminentemente centralista, exacerbado hasta el límite del tiempo del constitucionalismo, a partir de 1812, con los Borbones del 19. Pero esa idea de incompatibilidad entre la organización territorial descentralizada y la monarquía ha sido barrida en España con las monarquías, con la monarquía constitucional que ahora tenemos. Ha sido barrida simultáneamente por nosotros y por los belgas. Fíjense qué hermanos nos echamos en la historia, donde también se ha establecido desde un sistema inicialmente centralista una monarquía federal. Allí, abiertamente y con estas palabras, aquí no lo llamamos así, pero tenemos una monarquía fuertemente descentralizada en cuyo marco se ha podido resolver la cuestión de la organización territorial del Estado. No habrá República Federal, pero quizá algún día denominemos las cosas por su nombre y llamaremos a lo que tenemos una monarquía federal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Santiago Muñoz Machado, y ahora vamos a abrir turno de preguntas, como es costumbre y habitual. A ver, preguntas en la sala. Allí tenemos los micrófonos. ¿Dónde están? Por aquí. Allí tenemos primera petición de mano para preguntar. Recuerdo que preguntas, que hasta ahora nos ha ido muy bien, para que sea rápido y para que también pueda preguntar mucha gente. Adelante, si dice su nombre, pues así no. Hola, buenos días. Me llamo Manuel Ramírez. ¿Cree usted que el duelo de Carabanchel privó de la corona de España al duque de Montpensier y por ello se eligió al duque de Aosta como rey de España? Gracias. Creo que por ello se eligió luego como rey de España al duque de Aosta. Montpensier era difícil que triunfara en esa candidatura, pues estaba muy próximo a la familia de Isabel II, aunque las hermanas no se llevaban demasiado bien en aquel tiempo, pero sobre todo porque tenía la oposición de algunos estados extranjeros y también con la oposición de algunos políticos españoles que no querían a Montpensier. De modo que la solución a Aosta es que se pasaron recorriendo vergonzosamente Europa nuestros políticos de aquel tiempo en busca de alguien que quisiera ser rey de España, y no había tantos. Se buscaron en casi todas las monarquías posibilidades y ese fue el más disponible. Vamos a recordar, ahora vamos allí, mientras le pasan el micrófono, a través de redes sociales. ¿Alguna pregunta, Carlota? A ver, sí. Adelante. Ahora sí. Tenemos una pregunta a través de redes que es, bueno, que si cree que España es un Estado federal al organizarse el territorio en comunidades autónomas. Bueno, yo creo que eso lo he contestado ya. Lo acaba de decir casi, ¿no? Creo que falta, como decían en la República, en la Segunda República, falta el fetichismo del nombre, pero la sustancia es muy parecida a la de un sistema federal. Bueno, pueden seguir enviando sus preguntas. Carlota atiende. Teníamos por allí, adelante. No sé quién tiene el micrófono. Allí, adelante. Usted, sí, adelante. Buenos días. Mi nombre es Manuel Federero García y a tenor del profesor del problema de Cataluña, yo he estado en Cataluña y lo primero que me percaté de Cataluña es que es una cultura totalmente diferente a la española, por lo menos a la España que yo he visitado. Andalucía, Murcia, Castilla y esos sitios, totalmente diferente. No tiene nada que ver. El catalán, en esencia, no se siente español. Eso fue lo que yo me percaté. La cultura catalana tiene mucho más que ver con la cultura francesa que con la española. Y ahora hago una pregunta, profesor. ¿Y la pregunta? Cataluña, ya vuelvo a decirle que es menos española. Yo he tenido familiares y amigos que han estado en Cuba y han visto que Cuba es mucho más española que Cataluña. Recuérdese la célebre canción de Carlos Cano, La Habana es Cádiz con más negrito. ¿Qué ocurrió? Que llegó a Estados Unidos. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es la siguiente. Si no hubiese sido por esto, ¿el problema de Cuba se hubiese eternizado o la República hubiese concedido su independencia?
No he entendido muy bien la pregunta, la verdad. La pregunta es la siguiente. Si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos en 1898 en Cuba, ¿el problema de Cuba se hubiese eternizado o la República le hubiese dado su independencia? No sé si se hubiera eternizado. También intentamos con Cuba y Puerto Rico montar una federación. Hubiera sido una cosa muy interesante. 2 veces he intentado establecer formas de gobierno unitarias a los dos lados del Atlántico. Comparto casi todas las afirmaciones de principio que usted dice. La cultura catalana es muy singular, es muy distinta de la andaluza. Yo tengo amigos que pertenecen al mundo de la notaría o los registros que van a esos territorios a ejercer y dicen esto no es España. Digo, no es España, no es la España andaluza, es otra España. La España es un riquísimo territorio culturalmente hablando y somos muy diversos. No justifica esta circunstancia el hecho de que tengamos que ser independientes unos de otros ni gobernarnos separadamente. Y en cuanto a Cuba, me consta el españolismo de Cuba realmente, pero es que han sido España hasta antes de ayer, ¿no? A ver, había por aquí otra mano. Aquí, adelante, aquí estaba. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Regina Escudero y aunque me salga un poquitín, mi pregunta quiero aprovechar su brillante disquisición sobre este tema. ¿Cómo ve en esta dialéctica federal-confederal el futuro de Europa? Aunque me salga un poquito del debate. ¿Cómo ve Europa en estos términos? Bueno, Europa, Gracias. ojalá vayamos hacia una federación europea, de la que seamos nosotros uno de los estados construidos de abajo arriba. Aquí sí sería de verdad construido de abajo arriba, porque la Constitución Europea está siendo decidida por cada uno de los Estados miembros, que son los que hacen los tratados constitutivos de la Unión Europea. Quizá, como siempre, Europa facilitaría mucho la gobernación general. Hoy por hoy eso es un sueño. Hoy por hoy es un sueño no realizable inmediatamente, a no ser que la guerra de Ucrania sirva para unir tanto los europeos que avancemos por la senda constitucional, que es una senda que hasta ahora no han querido los Estados europeos, que son todos muy nacionalistas y muy conservadores de sus propios intereses y de sus propias formas y no están dispuestos a ceder a Europa más soberanía que la que ya han cedido, que no es poca, porque buena parte de la legislación por la que nos regimos es legislación de la Unión Europea. En fin, difícil pero deseable, si quiere, en 2 palabras. Difícil pero deseable. Arturo. Me gustaría, a modo de anécdota a pie de página o a pie de charla, escuchar de su boca las palabras de Estanislao Figueras, uno de los primeros jefes de gabinete de la Primera República, que se fue a París y dimitió por telegrama, según creo recordar. ¿Cuáles fueron las palabras? No las recuerdo en este momento. No recuerdo yo tampoco. Ay, me acabo de acordar. Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Son más propias de Pérez Reverte esas palabras que de Muñoz Machado. No, pues son de Estanislao Figueras, primer jefe de gabinete de la Primera República Española. Bueno, pues ya está dicha la palabra. A ver, por redes, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, ahora, por redes nos siguen llegando preguntas y mira, una pregunta que tenemos para usted es que si cree que esa flexibilidad a la hora de otorgar competencias a las autonomías se está volviendo en contra de la propia Constitución. ¿Se puede vivir en contra? Se está volviendo en contra de la propia Constitución. Bueno, esa es una opción constitucional. Yo creo que las autonomías han probado que son una forma de organizar el Estado muy buena, ¿no? Realmente yo en España no veo otra cosa en los últimos años, desde la Constitución para acá, que progreso, mejor gobernanza de los intereses locales. Me parece que ha sido una solución útil y en la que hay que prosperar y enmendar y arreglar lo que sea necesario. Contra la Constitución no se ha vuelto, porque es la Constitución la que determinó que España se constituiría del modo en que está constituido. Otra cosa es que piense, que no son pocos, que quizá hay excesos en las atribuciones autonómicas o que alguna autonomía arisca, como Cataluña, pues está provocando un camino hacia la segregación o la independencia. Pero, bueno, eso es política y es legítimo cambiar las constituciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero hay una duda, señor Machado. Cuando usted ha dicho que llegan los Borbones y laminan
todas las competencias que había autonómicas, pero ¿no quedaron los fueros de Navarra y los vascos? Que si los dejaron, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, que si eso sí lo dejaron, ¿no? Es que ha dicho No, usted que laminaron... Laminan todos los fueros de toda la zona mediterránea, de todos los que perdieron la guerra. Y dejan los fueros vascos, pero los fueros vascos son disputados en la Primera Guerra Carlista y en la Segunda, hasta que finalmente en 1876, al término de la Segunda Guerra Carlista, aparecen los derechos históricos, el concierto. Los de la primera andanada terminan en 1841 con el abrazo de Vergara, que mantienen los fueros en algunas provincias y muy debilitados en todo caso. En España los fundamentales, que son los fueros aragoneses, valencianos, mallorquines y catalanes, acaban con los decretos de nueva planta que empiezan en 1705 y terminan en 1716, decreto de nueva planta de Felipe V, que arrollan los fueros, la forma de gobierno particular de cada una de esas regiones. Bueno, una pregunta. Ahí, adelante, le acercan... Y se convierte en un centralismo de estricta observancia. Pero los vascos les han sacado partido a lo que les quedó. Pero no les quedó. Esa es una equivocación. El concierto económico vasco es lo más importante que todo el mundo aprecia, que tienen los vascos en la actualidad, porque supone el establecimiento de un cupo con el que contribuyen a las finanzas generales del Estado. Los conciertos no son derechos históricos de los vascos. Los conciertos son el resultado de la negociación que se hace en tiempo del gobierno de Cánovas, en el 76, y se les conceden los conciertos a cambio de derogar el resto de las competencias que pertenecían. Esto de que los conciertos forman parte de la historia del País Vasco no es verdad. Nacen en 1876. Entonces, con la eliminación, a cambio de eliminar los fueros históricos. Adelante. Joan Corominas. El funcionamiento de un Estado federal requiere un equilibrio entre unidad y diversidad, igualdad y diferencias. ¿Entiende usted que en España equilibramos esos conceptos? ¿El equilibrio existe? ¿Eso me pregunta? Sí, más o menos eso. Pues hombre, se van deteriorando las instituciones. Hace más de 40 años que tenemos una Constitución y convendría retocarla en todo aquello que se ve que está flaqueando. Pretender que las constituciones son eternas es un error. Cuando se aprobó la primera Constitución importante del mundo, la norteamericana de 1787, hubo un debate que es importante recordar. Nada menos que Jefferson y Tom Paine, los grandes filósofos políticos de la época, dijeron que las constituciones tienen que durar una generación, que los padres de la Constitución no pueden imponer sus ideas a la generación siguiente, que los muertos no pueden vincular a los vivos. Exageraban un poco quizá, pero establecieron una regla para la adaptación que era la reforma constitucional. No podemos cambiar la Constitución cada generación, pero la reformaremos para adaptarla a los tiempos. Esto no se puede perder de vista. Las constituciones que duran, la americana, la alemana, están modificadas muchas veces y nosotros nos empeñamos en no modificar nada. Y lo que ocurre con España es que todas nuestras constituciones han caído demolidas, han sido sustituidas por otra desde siempre. La famosa de 1812 apenas estuvo vigente 6 años. En el periodo 12, 14, 20, 23, 35. Un total de 5 años, me señala Monedero con razón. La Constitución del 34, el Estatuto del 34, apenas 2 años. La del 36 fue igualmente demolida. La del 45 fue más duradera, hablo siempre del siglo XIX. En fin, no tenemos tendencia a reformar las constituciones y eso es malo. Contesto con esto a lo que me pregunta. Pues ciertamente el sistema empieza a chirriar, los engranajes están ya viejos, se están oxidando y hay cosas que se podrían mejorar. Son malos patriotas los que no quieren realmente atender estos problemas porque realmente nos jugamos mucho con la adaptación y el cambio que es absolutamente necesario.
Mejor reforma que demolición. Yo al menos sí creo. Yo al menos sí creo. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Carlota, por redes. Tenemos otra pregunta que es ¿por qué piensa usted que la sociedad actual ha olvidado esos graves problemas de inestabilidad republicana? De la estabilidad. De la inestabilidad republicana. Bueno, tenemos dos ejemplos históricos de inestabilidad. La república no tiene por qué ser inestable, ¿no? Estados Unidos lleva siendo república más de 2 siglos y muchos estados no han conocido otra cosa que la república. Es inestable nuestras repúblicas. Una que fue más que efímera y la otra que, en fin, no aguantó un levantamiento militar. Como es difícil, ¿no?, que pueda aguantar. Pero esto no puede ser un argumento para reprobar la República. La República es una buena forma de gobierno que sirve donde sirve y que podrá implantarse donde haya otra que sea inservible o inútil. En España ahora hay una monarquía que está bien asentada y sobre la que está haciendo una gestión buena y sobre la que España debería mantenerse reformando lo necesario del esquema constitucional de que nos valemos. Una pregunta más y ya terminamos. Allí. Muchas gracias. Soy Pablo. Don Santiago, encantado de escuchar. Sí. Encantado de escucharle. Gozo con la lectura de sus libros. Últimamente el último que me he adquirido es el Diccionario Jurídico Español, que es una obra absolutamente imprescindible para cualquiera que pretenda hoy en día moverse por este mundillo. Y tenía una pregunta preparada, pero de repente me ha surgido la siguiente. Ha dicho que lo fundamental para mantener una Constitución, lo correcto es no cumplirla. De donde me surgen lo ha dicho usted literalmente, de donde me surgen dos problemas. ¿Para qué queremos reformarla si lo aspiramos a no cumplirla? Y la siguiente es, ¿cuál es el papel que en España tiene el Tribunal Constitucional? Porque parece que usted ha dado una vuelta otra vez a indicar una especie de nuevo debate kelseniano es victiano acerca del papel de los tribunales de garantía, ¿no? Y me parece que es un debate interesante en España a vueltas con la manipulación política o con el control político de un órgano político como es el Tribunal Constitucional, por más que la gente se crea que es una cosa diferente, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Bueno, en fin, denle un poco margen a mi derecho a la ironía. He dicho que la mejor manera de que una Constitución dure es no cumplirla, ironizando sobre la larga vida de la Constitución de 1876, que en efecto no era cumplida, ¿no? Así, claro, si no se usa, las cosas no se gastan. Pero claro, un país que vive sin Constitución, pues es un país anómico, sin normas, en el que se puede hacer cualquier cosa, que es lo que pasaba durante la Restauración. El capricho del legislador de cada día, sin que haya un límite constitucional que se le oponga. Bueno, yo no soy en absoluto partidario de eso. Me gustaría subrayar que ha sido una ironía decirlo, no algo en lo que yo crea en modo absoluto. Y, en fin, el papel del Tribunal Constitucional es central, porque es el árbitro, sobre todo el árbitro que juega en el campo de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y también el árbitro final de nuestras libertades. Esto es lo que se le confió en la Constitución, el que garantiza finalmente nuestras libertades. En esto último, el Tribunal Constitucional ha declinado estrepitosamente, hasta el punto de que puede decirse que ha hecho una abdicación de esta parte de su papel, puesto que no atiende pleitos ni recursos que tengan que ver con los amparos constitucionales, prácticamente no entran en el tribunal. Todo lo que se le plantea apenas acepta un 0,x de los recursos que se le plantean, de modo que esto prácticamente equivale a una abdicación de la función. Y en cuanto a los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pues no tengo mucho que añadir a lo que se ve, a lo que se ve en los medios de comunicación. Pues estamos contemplando unos retrasos estrepitosos en la producción de sentencias capitales. El retraso en la sentencia del Instituto de Cataluña entre 2006 y 2010 pues fue realmente una cosa difícil de aceptar. Y luego hay muchas sentencias que en fin, han establecido una línea de interpretación de la Constitución oscura. Les pongo un ejemplo único y terminamos, si les parece, con esto. El artículo 149.1.1 de la Constitución
dice corresponden al Estado las siguientes competencias exclusivas. Y luego hay una lista de 36 competencias exclusivas. El Tribunal Constitucional, en 2 sentencias primerizas de los años 80, se tuvo que enfrentar con la circunstancia de que muchos estatutos de autonomía habían dicho, o los primeros, mejor, estatutos de autonomía, habían dicho es competencia exclusiva de la Generalitat o competencia exclusiva del País Vasco, y hacían una lista de competencias parecidas a la del 149.1 primero. O sea, discutían si esas competencias establecidas como exclusivas en la Constitución a favor del Estado eran del Estado o podían ser también de las comunidades autónomas, y cómo había que entender eso. Y el Tribunal Constitucional dijo: 2 competencias que están enunciadas al mismo tiempo como exclusivas están llamadas necesariamente a ser concurrentes, es decir, que pertenecen a ambas partes. Ese día el Tribunal Constitucional tiró a la línea de flotación del Estado, de las competencias exclusivas del Estado, que nunca más supo si realmente podía disponer de esas competencias o no. Eso fue un crasísimo error que no se ha rectificado a fondo nunca, y que es una de las fuentes del conflicto continuo que se mantiene respecto del alcance de algunas competencias autonómicas. Con esa sentencia, si fuera esto un seminario de autonomías, podría citarles otras muchas, pero créanme que no es el caso.